Hola a todos, y bienvenidos a Amazon Coding Python. Hoy vamos a hablar de un tema fundamental a la hora de aprender lógica de programación con Python y son las variables. Cuando programamos, las variables son como contenedores donde guardamos información que usaremos más adelante. Pero no todas las variables son iguales. Algunas viven solo dentro de una función, otras viven a lo largo de todo tu código, y algunas están ligadas a objetos o módulos. Hoy veremos cómo Python clasifica las variables y en qué situaciones usarlas. Una variable local es aquella que solo existe dentro de una función. Es como una lista de compras, la usas cuando vas al supermercado, pero no la necesitas en tu día a día. Iniciamos creando el archivo variable-local, py en la carpeta de variables. Luego, definimos una función llamada suma con los parámetros a y b. Luego creamos nuestra variable local resultado haciendo la suma de los parámetros a y b y retornamos su valor. Por último, imprimimos ese valor en consola con el método print llamando la función suma y asignándole los valores de 5 y 3. Ahora para ejecutar este archivo lo que haremos es lo siguiente. Abrimos la consola o terminal de nuestro editor de texto. En este caso yo estoy usando Cursor que es muy similar a Visual Studio Code. Con el segundo símbolo de la derecha superior y navegamos hasta la carpeta usando el comando cd. Luego escribimos Python variable-local, pi y damos enter y como pueden ver el resultado es correcto, ya que 5 más 3 es 8. Una vez que la función termina, la variable desaparece. Nadie fuera de esa función puede acceder a resultado. Ahora las variables globales viven fuera de las funciones y se pueden usar en cualquier parte del programa. Son como las reglas de tránsito, siempre aplican estés donde estés. Vamos a crear el archivo variable-global, py. En él, vamos a declarar la variable global total iniciada en 0. Luego, creamos la función incrementar sin parámetros y adentro, llamamos la variable global con la palabra reservada global y luego, le sumamos 1 usando el operador de aumento. Invocamos la función incrementar e imprimimos la variable para darnos cuenta que se ejecuta con un nuevo valor en este caso 1. Para corroborar esto en la terminal ejecutamos el archivo, variable-global, py. Las variables globales son útiles, pero hay que manejarlas con cuidado, porque cualquier función puede cambiarlas, lo que puede causar errores difíciles de detectar. Las variables de módulo son similares a las globales, pero se definen dentro de un archivo o módulo específico. Piensa en ellas como las reglas de una casa, se aplican en ese lugar, pero no en la casa de al lado. Para ello vamos a crear una carpeta llamada módulo. En ella vamos a crear dos archivos de nombres archivo 1, py y archivo 2, py. Dentro de archivo 1, declaramos una variable llamada mod-var y le asignamos de valor, soy una variable de módulo. Luego creamos la función mostrar sin parámetros, e imprimimos la variable previamente escrita. En el archivo 2, importamos el archivo 1 y su variable así, from archivo 1 import mod-var, luego, imprimo la variable y consultamos el resultado en la terminal al ejecutar el archivo 2. Como podemos ver la importación fue exitosa y realizamos una variable de módulo. Como recomendación te digo que, estas variables se pueden compartir entre módulos, pero se limitan al ámbito de su archivo original. Las variables de clase pertenecen a la clase misma y no a instancias individuales. Es como una regla que aplica para todas las copias de un manual de usuario. Lo primero que haremos es crear un archivo llamado variable-clase, py. Luego crearemos una clase llamada coche, en ella crearemos la variable de clase ruedas y le asignamos el 4. Luego crearemos un constructor declarando la función --init-- con los parámetros self y color. Para dejar en claro esto, este método se conoce como constructor y se ejecuta automáticamente cada vez que se crea un nuevo objeto de esa clase, es decir, cuando se instancia la clase. Luego, escribimos self color igual a color. Como explicación de esto, te digo que la palabra reservada, self, es una referencia al objeto que se está creando. Es como un puntero a sí mismo dentro del objeto. Luego salimos de este método constructor y creamos la variable coche y le asignamos la clase coche y asignamos entre paréntesis un color, en este caso es el color rojo. Luego creamos otra variable llamada coche2 y le asignamos el color azul. Imprimimos ambas variables para saber cuántas ruedas tienen y el resultado es 4 en ambas.
Ejecutamos en la terminal el código y verificamos lo anterior. No importa cuántos objetos, coche, crees, la variable, ruedas, siempre será la misma para todos. Esto es lo que define una variable de clase. Ahora vamos con las variables de instancia, las cuales son exclusivas para cada objeto de una clase. Son como los colores de diferentes coches, cada coche puede tener uno distinto, aunque todos sean coches. Crearemos el archivo variable-instancia, PAI, y utilizando parte del código anterior con algunas modificaciones ya que no necesitaremos más la variable de ruedas e imprimiremos el color de cada coche en vez del número de ruedas que tenía cada coche. Como puedes ver, el código resulta algo extraño. No te preocupes, esto se llama interpolarización y es cuando imprimimos un mensaje acompañado de una variable, así podemos dar más contexto del resultado final y utilizamos los valores asignados para una o en este caso las dos variables. Luego en la terminal ejecutamos el archivo para ver el color de cada coche y como podemos ver, se imprime ambas variables en una sola frase interpolada con un mensaje. Para dejar en claro algo, a diferencia de las variables de clase, las variables de instancia pueden variar entre objetos, como vemos con los colores de los coches. Ahora para terminar, las variables no locales son un caso especial, solo usadas dentro de funciones anidadas. Son como las reglas de un grupo pequeño dentro de una comunidad, no son globales, pero se aplican dentro de un subgrupo. Al escribir def externo, ¿qué estamos haciendo aquí? Estamos definiendo una función llamada externo. Piensa en una función como una pequeña máquina que realiza una tarea específica. En este caso, la función externo va a ser nuestro escenario principal. Continuamos escribiendo x igual a 10, ¿qué hace esta línea? Dentro de la función externo, estamos creando una variable llamada x y le asignamos el valor 10. Imagina que x es un actor en nuestra pequeña obra de teatro. Por ahora, solo está actuando dentro del escenario de la función externo. Ahora haremos una función dentro de otra función, por eso escribimos def interno. Es como si dentro de nuestra obra principal hubiera una escena más pequeña. Escribiremos non-local x. X más igual a 5. Aquí viene la parte interesante. La palabra clave en non-local le dice a Python, oye, cuando modifique la variable x aquí dentro de interno, quiero que esos cambios se reflejen en la x que está en la función externo. Es como si nuestro actor secundario, x dentro de interno, tuviera un pase mágico para influir en el actor principal. Ahora estamos imprimiendo el valor actual de x. Como hemos modificado x dentro de interno, al imprimirla aquí, veremos el valor actualizado, 15. Primero, estamos llamando a la función interno. Esto ejecuta el código dentro de interno, incluyendo la modificación de x. Luego, volvemos a la función externo e imprimimos el valor de x nuevamente. Como x ha sido modificada por interno, veremos el mismo valor que antes, 15. ¿Qué hace esta última línea? Finalmente, estamos llamando a la función externo. Esto inicia todo el proceso y ejecuta el código de ambas funciones. En resumen, este código demuestra cómo una función interna puede modificar una variable de una función externa utilizando la palabra clave non-local. Es una herramienta útil cuando necesitas que los cambios realizados dentro de una función anidada tengan un impacto en un ámbito más amplio. Imagina que estás construyendo una casa. La función externo es la planta baja, y interno es un cuarto pequeño en esa planta. Al usar non-local, estás diciendo que cualquier cambio que hagas en el cuarto también afectará a la planta baja. Para globalizar todo lo que has aprendido, las variables en Python tienen distintos niveles de alcance y propósito, dependiendo de dónde y cómo se declaran. Conocer estas diferencias te permitirá escribir código más organizado y menos propenso a errores. No olvides dar un like, suscribirte, activar la campana de notificaciones para que no te pierdas la segunda parte de este viaje para seguir aprendiendo a programar en Python. Nos vemos en una nueva ocasión.